Bienvenidos a este nuevo episodio de Tejiendo Sombras, Historias de Corrupción. Hoy vamos a hablar de un caso de corrupción en Colombia que refleja no solo el mal manejo de los recursos públicos, sino también la profunda crisis de confianza que enfrentan las instituciones del Estado. Este es el caso de la construcción del Centro de Rehabilitación Funcional del Batallón de Sanidad, una obra que tenía como objetivo atender a más de 1,000 militares víctimas del conflicto armado. Sin embargo, tras años de retrasos, falta de supervisión e irregularidades en el manejo de los recursos, el proyecto sigue inconcluso y con fallas estructurales graves. Este caso no solo pone en evidencia las fallas del sistema de control fiscal y administrativo del país, sino también la falta de transparencia que ha permitido el derroche de miles de millones de pesos, recursos que deberían haber sido destinados a mejorar la calidad de vida de aquellos que han servido al país. ¿Cuál es el contexto de este caso? El centro de rehabilitación debía ser un centro de salud de alta tecnología, destinado a tratar a más de 1,000 soldados que resultaron heridos en el conflicto armado, muchos de ellos por minas antipersona. Este proyecto comenzó en 2016, pero con el paso de los años el centro quedó en el olvido. Se paralizó en múltiples ocasiones y a pesar de que se firmaron nuevos contratos y se otorgaron más prórrogas, la obra sigue abandonada. Las fallas estructurales en la construcción son solo una parte de la historia. La falta de supervisión, las irregularidades en los contratos y la ausencia de transparencia en el manejo de los recursos han llevado a que este proyecto se convierta en un elefante blanco, una obra en ruinas que, en lugar de beneficiar a los soldados, solo ha causado más perjuicios al Estado. ¿Qué acciones disciplinarias y prohibiciones están involucradas en este caso? Nos preguntamos. Este caso ha revelado fallas graves en las políticas anticorrupción de Colombia, especialmente en lo relacionado con la ejecución de contratos públicos y la supervisión de los mismos. La Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación han sido señaladas por no haber actuado de manera oportuna ante los claros signos de irregularidades. La Contraloría, responsable del control fiscal, como sabemos, debería haber detectado los problemas desde las primeras etapas del proyecto, pero permitió que las fallas continuaran durante años sin intervención significativa. A pesar de las alertas sobre el detrimento patrimonial que supera los 27.000 millones de pesos, no hubo una respuesta eficaz. Esta información nos la provee el diario El País a febrero del año pasado, fue 1 de febrero del 2023. En una nota titulada El destino del hospital para soldados heridos sigue en el aire tras su saqueo. Ahora bien, la Procuraduría, encargada de velar por la ética pública y la conducta de los funcionarios, también falló en su labor. Aunque la Ley 1474 de 2011 establece la obligación de prevenir actos de corrupción, no se tomaron acciones preventivas ni sancionadoras inmediatas. La Fiscalía, por su parte, ha iniciado investigaciones, pero la lentitud de sus procesos ha impedido que los responsables rindan cuentas de manera rápida. Pero, ¿qué alternativas tenemos para evitar, como colombianos, que casos como este se repitan? Las nuevas tecnologías tienen un enorme potencial para mejorar la rendición de cuentas y prevenir la corrupción. Plataformas digitales como los portales de acceso a la información pública permiten a los ciudadanos seguir en tiempo real la ejecución de proyectos y el uso de los recursos. Sin embargo, para que estas herramientas sean efectivas, es esencial que sean accesibles para toda la población. La implementación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial tan en boga ahora y el análisis de grandes volúmenes de datos podría identificar patrones sospechosos en la ejecución de contratos y detectar irregularidades en el gasto público. Además, las plataformas de monitoreo en línea podrían reducir las barreras geográficas y sociales, permitiendo que ciudadanos de cualquier región del país participen activamente en la vigilancia de los recursos públicos. Pero no todo depende de la tecnología. Es fundamental que exista un proceso de sensibilización y educación digital.
Los ciudadanos deben estar capacitados para interpretar correctamente los datos y detectar posibles actos corruptos. Solo a través de una combinación de herramientas tecnológicas y educación en transparencia se podrá generar un verdadero control social y ciudadano, clave para erradicar la corrupción. Ahora, la intervención ciudadana y el control social, ¿dónde están? Pues para contrarrestar la corrupción es esencial una estrategia innovadora que fomente la intervención ciudadana y el control social. En un país como el nuestro, donde la desconfianza hacia las instituciones es una constante, fortalecer la participación de la ciudadanía en la vigilancia de los recursos públicos es vital. El control social no debe ser una función exclusiva de las entidades de control. Los ciudadanos también tienen un papel clave en este proceso. Las plataformas de acceso a la información, acompañadas de programas de educación sobre transparencia y anticorrupción, pueden empoderar a la ciudadanía para que actúe como veedora. Además, se pueden crear sistemas de alerta temprana que permitan identificar posibles irregularidades antes de que se materialicen en actos de corrupción. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de este caso analizado en el podcast del día de hoy? El caso del Centro de Rehabilitación Funcional del Batallón de Sanidad es un claro ejemplo de cómo la corrupción, la falta de supervisión y la opacidad en la gestión de recursos pueden afectar gravemente a la sociedad. La incapacidad para llevar a cabo un proyecto vital para la rehabilitación de los militares víctimas del conflicto armado ha tenido consecuencias devastadoras tanto para las víctimas como para las instituciones involucradas. Es urgente que Colombia fortalezca los mecanismos de control y fiscalización de los recursos públicos. Las autoridades encargadas de la supervisión deben actuar con mayor rigor y celeridad ante los casos de corrupción. Además, es necesario promover una cultura de transparencia en la gestión pública, utilizando las nuevas tecnologías como herramientas clave para la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Finalmente, la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo conjunto entre el Estado y la sociedad. Los ciudadanos deben ser una parte activa del control social, empoderados por la información y las tecnologías, para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera correcta y en beneficio de todos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tejiendo Sombras, Historias de Corrupción. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos analizando los temas más relevantes sobre la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en nuestra sociedad.